Bien, esta es una charla que titulé Aprendizaje no supervisado aplicado a la detección de fases magnéticas. Es un trabajo que hicimos junto a Marcelo Arlego y Carlos Lamas en el Instituto de Física de La Plata. Comienzo haciendo una fugaz introducción a los autoencoders, que son redes neuronales cuyo objetivo es hacer una copia de lo que uno le da y entonces no realizan ninguna clasificación y no hay ninguna etiqueta. Dado un input X, la primera parte del autoencoder es un encoder que codifica a X y lo manda a un espacio latente. Y la segunda parte del encoder es un decoder teta que intenta construir una variable X barra que, si todo sale bien, es muy parecida a la variable original. Este gráfico lo saqué de este paper, que es de marzo de este año, en el cual también estudian transiciones de fase en sistemas de muchos cuerpos en materia condensada a través de lo que se conoce como anomaly detection, que en breve voy a introducir. En nuestro trabajo, el sistema de estudio es el modelo de Ising antiferromagnético a primeros y segundos vecinos en la red hexagonal. Entonces, todos los spins son de Ising, son solamente más o menos 1. A J1 lo fijo a 1 y J2 regula la frustración. Y trabajo a tamaño fijo de 900 sitios. Acá tengo que aclarar de que la lattice no está frustrada, pero el modelo sí. Entonces, si J2, por ejemplo, vale 0, o muy chico, a baja temperatura el sistema puede ordenarse antiferromagnéticamente, y esto quiere decir cualquier spin en cualquier sitio tiene a sus primeros vecinos opuestos a él. Eso es un orden de Néel. Bien, y puse estos números acá, estos pares ordenados, solamente para aclarar de que cuando le doy el input, que va a ser la configuración de spines, al autoencoder, tengo que mapear este arreglo de spines con esta forma a una matriz cuadrada, entonces hay que hacerlo de alguna manera, y no voy a decir cómo lo hice, pero simplemente digo que lo hice, y si alguien quiere lo podemos charlar. Entonces, una foto ordenada del sistema, antiferromagnéticamente, va a tener esta pinta, que son barras verticales blancas y negras. Blanco es spin up, negro es spin down, y ya. Entonces, el primer entrenamiento, el más simple posible, es darle configuraciones de este estilo, perfectamente ordenadas, que provienen de modelos sin frustración y a muy bajas temperaturas. Entonces, entreno al autoencoder para que reproduzca este tipo de imágenes. Por supuesto, lo hace muy bien, porque es una tarea muy simple. Y luego le puedo pedir que intente reconstruir una imagen de este estilo, que es una imagen que corresponde a altas temperaturas de la fase paramagnética, que está desordenada. Y si le pido que me la reconstruya, se nota que intenta hacer una ordenada, y esto no tiene nada que ver con el original. Entonces, a la derecha el error de reconstrucción es muy alto, a la izquierda es muy bajo, y esto precisamente es conceptualmente el anomaly detection. Cuando le doy algo distinto al training set, de alguna manera, el error de reconstrucción se dispara. Bien. Bueno, eso era pictórico, pero esto es numérico. Acá pongo en el eje vertical el error de reconstrucción y en el eje horizontal la temperatura. Acá hay una nube de puntos porque hay 400 simulaciones Monte Carlo para sistemas con J2 igual 0 superpuestas. Eh, y en cruces azules puse al valor medio del error de reconstrucción. En la línea vertical puse la temperatura crítica analítica del sistema. El sistema no frustrado tiene solución exacta. Y esta es la temperatura crítica de transición. Y en una estrellita puse la estimación numérica del punto de inflexión de la curva de cruces azules, de la curva de valor medio. Y veo que precisamente el error, la temperatura crítica del sistema y el punto de inflexión de la curva de error coinciden. Bien. Ahora, también puedo pedirle al autoencoder que intente reconstruir
así como está entrenado ya, sin entrenarlo nuevamente, que intente reconstruir todas las configuraciones que vienen con J2 igual 0 y también con J2 finito. Entonces, acá voy a hacer una especie de detección de fases o phase detection. Este sistema presenta 3 fases que son a suficientemente alta temperatura, se desordena, está en la fase paramagnética, y a bajas temperaturas o bien presenta orden de Snell o bien va a parar a un estado fundamental degenerado que no tiene long range order en el caso en que la frustración es suficientemente grande. La transición de baja temperatura se encuentra en J2 igual a un cuarto para este sistema en particular. Eso ya es conocido. Y entonces, lo que quiero ver son estos 3 regímenes monitoreando el error de reconstrucción medio versus la temperatura para todas las curvas. Acá las barras de error son precisamente la dispersión por las 400 simulaciones. Y vemos que a altas temperaturas todas las curvas convergen aproximadamente al mismo valor, consistente con que todas las curvas están en la fase paramagnética desordenada. Y conforme bajo la temperatura, vemos que hay curvas que tienen una disminución en su error de reconstrucción y otras curvas que tienen un aumento pequeño. Precisamente, todas las curvas que sufren una disminución en su error de reconstrucción son las que tienen J2 más chico que un cuarto, el de la transición, y las que no bajan, las que suben un poquito, son las que tienen J2 más grande. Entonces así separo precisamente las 3 fases de manera no supervisada, interpretando al error de reconstrucción. Y más aún, si por ejemplo observamos la curva azul, vemos que la dispersión a bajas temperaturas es muy chica y a altas temperaturas es más grande. Entonces, eso da lugar a ponerse a estudiar curvas de la dispersión en el error de reconstrucción, la desviación estándar, versus temperatura, en donde se observa que nuevamente a altas temperaturas todas las dispersiones en el error de reconstrucción tienden al mismo valor, pero si bajo la temperatura, en este caso observo picos que justamente coinciden con los puntos de inflexión en cada curva de error de reconstrucción, que yo acá lo marqué con estas líneas verticales. Y también a bajas temperaturas la dispersión aumenta conforme aumenta la frustración. Esto es dentro de la fase de Snell. Bien. Eso era el entrenamiento A, que era el caso más simple posible. Acá, en cambio, elegí entrenar con otro tipo de snapshots del sistema, que son también a bajas temperaturas, pero en el caso opuesto de J2, es decir, antes era sin frustrar, ahora es muy frustrado. Y entonces, acá el sistema converge a este tipo de estados que, bueno, tienen muchas paredes de dominio, diferentes órdenes locales, pero no hay long range order, porque están frustrados. Y lo entreno con este tipo de imágenes. Acá veo algunas reconstrucciones que ya se ve a simple vista de que en las paredes de dominio hay algunos problemas, algunas zonas grises. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Y puedo hacer la misma detección de fases, pero acá va a estar simplemente invertida en el sentido de que a altas temperaturas todas las curvas de errores medios convergen aproximadamente al mismo valor, y a bajas temperaturas nuevamente está la bifurcación, pero ahora, como entrené con esta curva, digamos, mostaza, que tiene J2 igual a un medio, y a muy bajas temperaturas, todas las curvas que tienen J2 mayor a un cuarto sufren una disminución en su error de reconstrucción a bajas temperaturas, y las otras suben. Bien, y acá pasa algo bastante curioso, que es que si miro a la curva azul, pero no en valor medio, sino sin valor medio, y la miro por separado, pasa algo curioso que es que el error de reconstrucción se bifurca en dos. La nube de puntos se bifurca en dos precisamente en la temperatura crítica del sistema. Bien, y para mostrar de que esta bifurcación no es cualquier cosa, sino precisamente la ruptura espontánea de simetría que tiene cada simulación, recordemos que es un sistema que lo podemos pensar como un sistema magnético, que a temperaturas bajas se magnetiza espontáneamente, y como es un axial, o se magnetiza bien para arriba o para abajo. Eso sería magnetización positiva o negativa. Bueno, eso es un ferromagneto. En este caso yo pinté a cada punto con
con su magnetización staggered, que es el parámetro de orden en la fase de Snell. Y lo que quería decir es que precisamente o se puede magnetizar con magnetización 1, con parámetro de orden más 1 o con parámetro de orden menos 1, debido a la simetría de inversión temporal o la simetría Z2 del hamiltoniano. Y acá les puse dos curvas donde se ve que tenemos el orden cambiado, o bien es violeta-amarillo o bien es amarillo-violeta. Y esto lo puse porque, habiendo entrenado con configuraciones muy frustradas, a priori no debería haber ninguna preferencia para alguno de los dos estados fundamentales de Snell de tener el error de reconstrucción más bajo, a priori. No es de esperar que alguno sea más bajo que el otro. Entonces lo que hice fue entrenar nuevamente, sin cambiar nada, digamos, de la arquitectura y los hiperparámetros no cambié nada, pero entrenó de vuelta reinicializando todos los parámetros nuevamente aleatoriamente, y se observa que en algunos entrenamientos el error de reconstrucción es más chico para las configuraciones con magnetizaciones negativas, y en otros entrenamientos ocurre el caso opuesto. Bien. Bien. Y teniendo el entrenamiento A y el entrenamiento B, es posible, por ejemplo, construir el diagrama de fases del sistema. En el entrenamiento A entrené con la zona que está dentro de este círculo azul, a bajas temperaturas y sin frustrar. Y en el entrenamiento B, en este otro círculo azul, a bajas temperaturas pero muy frustrado. En el color está precisamente el error de reconstrucción. Y puse en estrellas verdes a los puntos de inflexión en cada curva, y en cuadrados azules a los máximos de calor específico que saco del Monte Carlo para cada valor de J2, para cada conjunto de simulaciones. Y precisamente estas dos cantidades coinciden para todos los valores de J2 aproximadamente. Bien. Y en estos dos entrenamientos yo entrené a bajas temperaturas, pero es posible preguntarse si cabe la posibilidad de entrenar con configuraciones que estén desordenadas y ver qué pasa. Precisamente hice eso, tomé un conjunto de datos con J2 igual 0, sin frustrar, y a temperaturas altas, entre 4 y 4,5, que corresponden a configuraciones desordenadas, y entrené autoencoder con eso. Efectivamente, el error de reconstrucción es orden 10 a la menos 3. Las configuraciones de entrenamiento estarían por acá, a temperaturas un poquito más grandes que 4. Y acá pasa nuevamente algo curioso, que es que a medida que salgo del training set, digamos de alguna manera, bajando la temperatura, le doy configuraciones que se van a ordenar eventualmente en la temperatura crítica, no solo baja el error de reconstrucción en vez de subir, sino que incluso sigo viendo el splitting correspondiente a la ruptura de simetría del sistema. Y acá lo pinté de vuelta para ver que sigue siendo físico. Y esto es curioso y cabe preguntarse si es algo medio espurio, que tiene que ver, por ejemplo, con errores de tamaño, efectos de tamaño finito en el Monte Carlo, por ejemplo, porque la recíproca, por ejemplo, no valía. Si yo entrenaba con ordenadas y le daba una desordenada, no me la reproducía. Y en este caso sí. Yo entrené con desordenadas, le doy una ordenada y me la reproduce bien, con error de reconstrucción, incluso más bajo que en las snapshots similares al entrenamiento, que son de alta temperatura. Entonces, para estudiar un poquito más qué pasa acá, lo que hice fue, bueno, preguntarme sobre la situación de entrenar con configuraciones que sean aleatorias, de ceros y uno, que ni siquiera las hago con el Monte Carlo, o sea, las genero en Python, entonces lleno matrices con ceros y unos, y genero, en este caso, 250.000 imágenes, y se las doy para que entrene el autoencoder, y observo luego que si le doy mi conjunto de datos con J2 igual 0 al autoencoder para que lo reproduzca, el error continúa siendo muy bajo, de orden 10 a la menos 3, tanto en la fase ordenada como en la fase desordenada, y continúo viendo el splitting de la ruptura de simetría. Y esto, bueno, ya es bastante curioso para mí, porque lo entrené directamente con ruido, con ceros y unos sintéticos hechos en Python. Y bueno, a mí me pareció que era un resultado muy simpático.
Bien, acá pictóricamente simplemente puse una foto ordenada en él, una foto paramagnética, una foto de baja temperatura frustrada, una foto de estas sintéticas random hecha en Python, y el otro estado de Nell que tiene la magnetización opuesta. Fíjense que estos son barras negras y blancas, y estas son barras blancas y negras, en ese orden. Y acá, por ejemplo, en esta foto de acá, si lo miran así un poco más analíticamente con los ojos, se ve que hay como un patrón de sombras grises que a ojos se ve, donde podemos ver que la reconstrucción es aproximada. En este no se nota a ojo. Y esto es precisamente lo que veíamos acá, que uno es, si bien es orden 10 a la menos 3, es casi un orden de magnitud más grande que el otro, en este caso en particular. Y lo que les quería comentar con esta foto es que si la reconstrucción fuese extremadamente buena en todos los snapshots, en realidad sería un problema porque no podría monitorear el error de reconstrucción para detectar cosas con él, porque si siempre da 0, no puedo ver nada. Así que precisamente el hecho de que algunas reconstrucciones sean aproximadas es lo que permite eh, estudiar transiciones de fase monitoreando el error de reconstrucción. Y con eso ya termino. Como resumen así brevísimo, es que entrenamos autoencoders para detectar transiciones de fase en sistemas magnéticos. El objeto central que miramos es el error de reconstrucción, que no solo permite ver transiciones de fase, sino incluso, por ejemplo, nos permitió ver a la ruptura de simetría del sistema, a la bifurcación, mostrarnos que había dos estados fundamentales, en el caso de NEL. Y bueno, con el error de reconstrucción construimos el diagrama de fase del sistema, sin etiquetas, sin clasificación, de manera no supervisada. Y bueno, perspectivas al futuro más próximo posible son eh, aplicar autoencoders también a sistemas cuánticos y no clásicos. Y, por supuesto, si es posible, combinarlos con las tareas de clasificación usuales. Ahí puse simplemente algunas posibilidades, como implementarlos para la reducción de dimensionalidad, una cosa que se llama feature extraction, sacar ruido de fotos, etc. Y con eso termino. Gracias.